Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Que la paz del Señor y la fuerza de ese Espíritu Santo habite en ti, en toda tu familia, con todos sus dones, con toda su riqueza. Le damos la gracia a Papá Dios porque nos permite un domingo más estar contigo. Aunque sea así, a través de la pantalla, a través de nuestro canal de YouTube, pero estamos en contacto espiritual. Estamos uniendo nuestros corazones, aunque sea a través de las redes sociales. Estamos unidos en un solo corazón, y ese corazón es el corazón de Jesús y el corazón de la Santísima Virgen María, que es nuestra madre. Es tu madre y es mi madre. Y ese título se lo dio su propio hijo. Ese no hay que discutirlo. Ella es tu madre y es mi madre. Y nosotros como pueblo, como hijos de ella, tenemos que mantenernos fiel a ese título tan hermoso que le dio su amado hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y en un momento la humanidad entera entró en ese sacratísimo corazón, que es el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Vamos a pedirle a ella que derrame el vino que nos esté haciendo falta. ¿A través de quién? De alguien que tampoco podemos nosotros quitarlo. Su amado esposo, el Espíritu Santo. Esas son dos cosas que están claras y que nadie puede arrebatarnos. Ella es la esposa amantísima del Espíritu Santo. Y ella es la que puede poner el vino que se haya agotado. Así que, como siempre, pues vamos a ponernos en su presencia y vamos a invocar juntos ese Espíritu Santo de amor, ese Espíritu Santo de plenitud, ese Espíritu Santo de gozo, ese Espíritu Santo que cuando llega al alma, la hermosea y la llena de todas sus gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo santificador. Ven, Espíritu Santo consolador. Ven, Espíritu Santo defensor. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos como abogado, para que así como tú defendiste a Jesús en tu corazón, venga también a defender a nuestra madre. Ven, Santo Espíritu de Dios, derrama tu gracia, danos sabiduría divina, danos discernimiento de espíritu para saber en todo momento hacia dónde tenemos que caminar,
hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde se dirigen nuestros pasos, cuál es la voluntad del Padre. Ayúdanos a discernir en todo momento la voluntad del Padre Celestial. Ven, dulce huésped del alma, suave alivio. Ven, luz de los corazones. Ven, luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Ven, Santo Espíritu de Dios, y derrámate con poder sanador y liberador. Llena nuestros corazones, llena nuestra vida y danos la voluntad que realmente quiere el Padre que tengamos para poder caminar en su presencia sin hacer la nuestra, sino la suya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Madre. Gracias, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río alegra a la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Un río alegra a la ciudad de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos. Pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso que ustedes son ese templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! ¡Ah! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio! Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Eres el templo de Dios y el Espíritu mora en ti. Son las palabras divinas que del profeta has de oír. Y al honrar este templo y los mandamientos cumplir, se nos da una promesa para el diario vivir. Correrás sin fatiga
Bien, queridos hermanos en Cristo, pues toda la lectura de hoy nos están conduciendo a nosotros a explicarnos qué has discernido tú de toda esta lectura. ¿Cuál es el centro de toda esta lectura? ¿A qué quiere llevarte el Señor con estas lecturas de hoy? Pablo lo explica muy bien a través de la carta a los Corintios y Jesús también a través del Evangelio nos lo explica muy bien. Hay dos ideas culmen que tenemos que sacar de estas lecturas. Una, el celo que tenemos que tener por la casa del Señor, que es su casa, por su iglesia. Otra, que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y por tanto tenemos que cuidarlo. Hoy estamos celebrando una fiesta, ¿eh? Hoy no estamos celebrando el día de un santo, sino que hoy estamos celebrando el día de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Y qué importancia tiene esta basílica? ¿Por qué tienen que celebrar una fiesta a esta basílica si hay tantas basílicas? Tú dirás, pero está la basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, de Lourdes, en otros países está también la Basílica de María de Guadalupe en México, y hay tantas basílicas. ¿Y por qué tienen que dedicar una fiesta especial a esa basílica? ¿Sabe por qué? Porque esa es la basílica madre. Ella es la madre de todas las basílicas. Ella es la madre de todas las iglesias, porque en ella es donde reside y donde celebra el Santo Padre. Esa basílica está en Roma y ahorita lo vamos a ver en la catequesis. Ahí vamos a ver su historia, cuál es la razón por la cual en el calendario le tienen una fiesta especial. Pues toda la lectura, como podemos ver, nuestra iglesia nos conduce, y si nos llevamos de ella, nos conduce muy bien. Aunque a veces queremos entrar en polémica con cosas que dicta nuestra Santa Madre Iglesia, pero tenemos que recordar que ella es madre y es maestra. Y el que obedece no se equivoca. Se puede equivocar el que manda, pero el que obedece no. Entonces vamos a obedecer a todo lo que diga nuestra Santa Madre Iglesia, estemos nosotros de acuerdo o no. Y en algún momento el abogado divino, que es el Espíritu Santo, sacará a la luz todo lo que tú y yo no podemos defender ni podemos gritar. Pues hoy, nuestra Santa Madre Iglesia, en esta primera lectura nos encontramos nosotros una lectura hermosísima del profeta Ezequiel, ¿eh? El profeta Ezequiel fue un hombre que recibió tantas profecías, y todas las profecías que recibieron esos profetas se cumplieron. Pues esta que recibió el profeta Ezequiel a través del capítulo 47, nos habla a nosotros del torrente que sale del templo. ¿Y a qué torrente será que él se refiere? ¿Y a cuál templo? Al templo del cuerpo de Jesús, el torrente que brota de su corazón, el torrente que brotó en tu bautismo,
el torrente del Espíritu Santo, que es el que nos da vida. O sea que tú puedes dirigir esta lectura por donde tú sientas que el Espíritu Santo te está moviendo y te está guiando. Y dice el profeta Ezequiel, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Dice, el templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. Y el agua iba corriendo por el lado derecho. Y me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa y desembocarán en el mar de las aguas salobre y la sanearán. Y todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboca, tendrán vida. Es que el Espíritu Santo se presenta, y así lo dice Jesús, a través de Juan, en el capítulo 7, cuando nos dice, el que se bautice y crea en mí, ríos de agua viva brotarán de sus entrañas. ¿Y a qué río se refiere Jesús? Al río del Espíritu Santo, a la gracia abundante del Espíritu Santo que se nos da a nosotros mediante el bautismo. Y sigue diciendo, donde quiera que pase esta agua, saneará. Dice, y su fruto serán comestibles y sus hojas medicinales. El Espíritu Santo es medicina. El Espíritu Santo sana y da frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Perdón, paz, bondad, amor, esperanza. Son muchos los frutos que da el Espíritu y todos son comestibles. Porque cuando tú los saboreas y lo haces vida en tu vida, puedes brindarlo a los demás para que coman de ello y sacien esa sed que a veces tenemos de esperanza, de amor, de paz, de perdón, de paciencia, mansedumbre, bondad. Todos esos frutos lo da el Espíritu Santo. Y a través del Salmo, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderosa. Él es nuestro defensor en el peligro. Por eso, no tememos, aunque tiemble la tierra. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, es nuestra confianza, aunque te sitie un ejército contrario, como dice el Salmo 27, tu corazón no teme, aunque se levante contra ti la guerra, aún ten confianza, porque Él está contigo. Y dice, Dios socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, la maravilla que hace en la tierra. Él pone fin a las guerras. Él pone fin a toda guerra que hay en tu interior. A veces nuestro corazón está en guerra. A veces hay decisiones que hay que tomar y nuestro pensamiento, nuestro corazón está en guerra, porque no sabemos hacia dónde
vamos a dirigir nuestros pasos. El Señor te da a ti la sabiduría para escoger el mejor camino. Y en la segunda lectura, que es de los Corintios, o a ese Pablo siempre se la trae. Dice, son edificios de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra! Tú sabías que tú eres edificio de Dios. Tú sabías que tú eres el templo vivo del Espíritu Santo. ¿Y cómo estás tú tratando ese templo, ese edificio? ¿Tú le estás dando mantenimiento? ¿Le estás dando de cuando en cuando su pintadita? Si hay alguna filtración, porque a veces tenemos filtraciones. Filtración de pecado, filtraciones de cosas que no le agradan a Dios, filtraciones de pensamiento que llegan y torturan el alma, filtraciones de enfermedades, porque el edificio se enferma. Cuando tú ves que sale moho en las paredes y se agrietan, y se van corroyendo, y la pintura se descacara. Tú eres templo y edificio de Dios. Esos descacares, esas filtraciones, hay que corregirla. ¿Y cómo tú la vas a corregir? Mediante la oración, mediante la confesión, acudiendo a los pies del Señor, sacando a los mercaderes que llegaron a tu templo, sacando a los cambistas y vendedores de paloma, que fue lo que hizo Jesús cuando llegó al templo y lo encontró lleno de gente negociando. La casa de Dios no es una cueva de ladrones y vendedores. La casa de Jesús es para orar, es para encontrarse con Él. Es el lugar del perdón, es el lugar de llenarse de Dios, es el lugar donde se encuentran los hermanos para amarse y perdonarse, es el lugar donde tenemos que ir a encontrarnos y a llenarnos de Él y a comer el cordero gordo, el banquete. Es el lugar donde tú y yo tenemos que ir a llenarnos del Espíritu Santo, como templo vivo que somos. Es allí donde hay que ir. La casa de Dios no es un lugar de negocio. Si tú ves que en la casa de Dios hay cambistas, negociantes y vendedores de paloma, denúncialo. Porque la casa de Dios no es para negociar. Por eso no estoy de acuerdo con que se pongan negocio en la casa del Señor. Que eso que tú vas a tener como si fuera una boutique en la casa del Señor, vendiendo trapitos, dando lástima para mantener la casa del Señor. El Señor no es limosnero, Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Y tú y yo por eso tenemos que diezmar, porque es con el diezmo, es con nuestras ofrendas que hay que arreglar y mantener la casa del Señor. No es negociando en ella, no es vendiendo palomas. ¿Y cuáles palomas tú vendes? Está negociando y vendiendo el Espíritu Santo que habita en ti. El Espíritu Santo que es para darlo gratuitamente al que llegue al templo de Dios. La casa del Señor no es un mercado, es un lugar de oración. La única vez que vimos a Jesús airado, que estrelló, que cogió un látigo y agolpeó y sacó todo lo que había allí,
fue cuando llegó al templo y lo encontró lleno de mesas que lo tenían como un mercado modelo, vendiendo en él. Y por eso dijo muy claro, este templo yo lo puedo destruir y reconstruir en 3 días. ¿Y por qué el Señor dijo esa palabra? Porque era un templo que él estaba destruyendo. Él sabía que su cuerpo, que era el templo vivo del Espíritu Santo, que significaba el templo donde habita el Dios Altísimo, iba a ser destruido, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Tiene tu casa convertida en un mercado solamente de negocio? Hoy no decía el sacerdote, vengo de un retiro en La Vega, y él decía, la primera casa, el primer templo es tu familia. Ese es tu primer templo. El segundo es tu parroquia. Cuida tu familia. Vela por tu familia. Preocúpate porque tu familia tengan un encuentro personal con Jesús. Porque, querido hermano, este templo de muerte que es tu cuerpo se va a destruir. Se lo van a comer los gusanos. Y ellos no van a preguntar, ¿tú eras doctor? Si tú eras doctor, yo no te voy a comer. O tú eres el presidente de la República. Ay, no, no te voy a tocar. O tú eres el barrendero de la calle. A ti sí te voy a comer. No, los gusanos no preguntan. Simplemente al otro día de enterrarte, ya los gusanos te están devorando, sin preguntar tu título, sin preguntar quién eres. Entonces, este templo se destruye, pero el templo del alma, el Espíritu Santo que habita en ti, y el que te da vida, te sostiene, te mueve, te enseña a amar, a perdonar, te enseña a llorar, a reír. Ese no muere. Querido hermano, cuestiónate hoy y ojalá que hoy tú aprendas a respetar y a cuidar tu cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. Dios te bendiga. No te muevas de ahí, que en breve regresamos. Eres el templo de Dios y el Espíritu mora en ti. Son las palabras divinas que del profeta has de oír. Y al honrar este templo y los mandamientos cumplir, se nos da una promesa para el diario vivir. Correrás sin fatigarte, con vigor caminarás. Tendrás más conocimiento debido a tu fidelidad. Ahí estaba Jesús. Qué lindo. Me encanta verle la carita a Jesús, mirar sus ojos, esa mirada profunda.
que cuando llega al alma la taladra, la transforma, la cambia. Qué hermoso contemplar los ojos de Jesús. Déjate mirar por Él. Antes de entrar a la catequesis, quiero recordarle el Sendero de la Fe, que va a ser el 29 de este mes. Vamos a ir poniendo ahí en la pantalla los teléfonos donde tú tienes que llamar. De no hacerlo, bueno, pues sin permiso de mi hermano, vete entonces a la Altagracia y te inscribe allá. Y recordar que se pidió una ofrenda por el material que se le pone en las manos, que hay que pagarlo. El pasaporte que se te pone en las manos del Sendero de la Fe. Bueno, pues vamos a ver esta hermosa catequesis, ponle mucha atención, sobre la Basílica de San Juan de Letrán. Vamos a verla y vamos a saborear esta catequesis que es hermosísima. La Sacrosanta Patriarcal Basílica Mayor de Letrán, Catedral del Romano Pontífice, es iglesia madre, así como arqueotipo y modelo de todos los edificios de culto público de Roma y del mundo cristiano. San Juan de Letrán está dedicada a Cristo Salvador. El nombre oficial es Archibasílica Sanctissimi Salvatoris. Es la más antigua y la del rango más alto entre las 4 basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título honorífico de madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra, por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el Papa. La archibasílica nace en el siglo III, en tierra de los Lateranos, noble familia romana caída en desgracia bajo Nerón, cuya propiedad pasó por tanto al dominio imperial. El palacio cae en manos de Constantino I cuando se casó con su segunda mujer Fausta, hermana de Magencio, y era conocido con el nombre de Domus Faustae. Por esta vía Constantino disponía de él cuando ganó la batalla de Ponte Milvio en 312. La tradición cristiana indica que los terrenos y la residencia de los lateranos fueron donados al obispo de Roma, en señal de gratitud del emperador a Cristo, que le había hecho vencer en la batalla, apareciéndose durante el sueño. La actual basílica es de estilo neoclásico, pues casi no se conservan partes de la primitiva basílica, salvo algunos mosaicos del ábside. La decoración y la arquitectura del interior pertenecen a la intervención llevada a cabo en el siglo XVI por Borromini. La primera puerta santa de la historia fue abierta en la Basílica del Santísimo Salvador de Letrán durante el jubileo del año 1423. Evoca el paso del pecado a la gracia que todo cristiano está llamado a realizar. Jesús ha dicho: "Yo soy la puerta", Juan 10:7, para indicar que nadie puede entrar en el Padre sino por medio de Él. La entrada está actualmente monumentalizada por el espléndido portal de bronce de un solo batinte que realizó el escultor Floriano Bodini, consagrado cardenal el 18 de diciembre de 2000. El suelo actual de las 4 naves menores es, en cambio, el que por primera vez calcaron los peregrinos en el curso del Año Santo de 1650. Esta vez el pontífice que realizó el encargo fue Inocencio X, de la estirpe Pamphili, y el arquitecto encargado es el gran autodidacta Francesco Castellini, que tras la adopción asumió el apellido de Borromini.
En una de las capillas están guardados restos de la mesa de la última cena, detrás de la placa dorada con la imagen de la cena. De la antigua basílica, construida por el emperador Constantino en el siglo IV, muy poco ha quedado visible. A quien entra hoy en San Juan, la basílica se le aparece con sus 5 naves, con un amplio crucero y una enorme ábside, restaurado en el siglo XIX, en tiempos de León XIII. La decoración y la arquitectura del interior pertenecen a la intervención llevada a cabo en el siglo XVI por Borromini. Hoy la iglesia es prácticamente la que él imaginó y embelleció. La nave central, desde la puerta hasta el trono, en el fondo del ábside mide 130 metros de largo y causa impresión por los nichos con las estatuas de los apóstoles, por el hermoso baldaquino de estilo gótico puesto más arriba del altar y por el ábside con los mosaicos completamente reconstruidos en el año 1884. Sobre los nichos de los apóstoles de la archibasílica de San Juan de Letrán se encuentran representadas algunas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Más en alto, entre las ventanas, dentro de los marcos ovalados de estuco en forma de guirnaldas, han sido pintados algunos profetas. Ya en los mosaicos de las antiguas paleocristianas, los apóstoles y los profetas eran presentados en relación unos con otros. En efecto, ellos representan la continuación de la historia de la salvación y son, expresándonos con lenguaje figurado, la voz de Dios, que está presente en la historia de los hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Las significativas escenas bíblicas que se encuentran colocadas en el centro, más que en un enlace entre cada uno de los profetas y los apóstoles, resaltan que aquellas palabras pronunciadas en nombre de Dios se han concretado en los acontecimientos de la historia de la salvación. La parte más interesante del crucero es el hermoso baldaquino realizado por Giovanni di Stefano en la segunda mitad del siglo XIV. Debajo del baldaquino, en el interior del altar papal, se conservan las reliquias de lo que, según la tradición, es el antiguo altar de madera sobre el cual, en las edades paleocristiana y medieval, habían celebrado los papas. Este altar hace percibir la íntima unidad entre la Basílica de San Juan de Letrán, primera sede de los pontífices, donde en torno al Papa, en el signo de la Eucaristía, se subraya la unidad de la Iglesia, y la Basílica de San Pedro, en donde se conserva la cátedra del primer pontífice, símbolo del papel del magisterio del papado de la Iglesia. La importancia de la Eucaristía es puesta en evidencia en el altar del Santísimo Sacramento que se encuentra al extremo del brazo izquierdo del crucero. Fue construido por el Papa Clemente VIII en ocasión del jubileo del año 1600, utilizando 4 columnas colosales de bronce dorado que miden 7 metros de alto. Las columnas se remontan a la época romana y son los únicos restos todavía visibles de la Basílica de Constantino. Debajo del baldaquino se encuentra una mesa que, según una bella leyenda, habría servido para la celebración de la última cena del Señor. La posición del altar fue elegida especialmente con el objetivo de otorgarle el máximo realce. Se encuentran de frente a la entrada lateral de la basílica, desde siempre la más utilizada, porque se dirige hacia el centro de la ciudad y acoge a los peregrinos que vienen de Santa María la Mayor. El mosaico del ábside es copia del medieval y con el simbolismo del agua hace referencia al sacramento del bautismo, que recrea y renueva todas las cosas. El presbiterio y el ábside de San Juan de Letrán, en su aspecto actual,
son el resultado de la completa reconstrucción realizada en el siglo pasado bajo el pontificado de León XIII. Se trata, por lo tanto, de una copia moderna del mosaico medieval. El Papa Nicolás IV, que encargó el mosaico del siglo XIII, era franciscano, y esto se comprende observando las dos figuras pequeñas que se encuentran a los lados de María y de San Juan Bautista, y que son San Francisco y San Antonio de Padua. El mismo Papa es representado a los pies de la Virgen, arrodillado en actitud de oración y con las manos elevadas en actitud de ofrenda. En el centro del ábside, en lo alto, se aprecia el rostro del Salvador circuncidado de ángeles, y debajo se encuentra la cruz enjollada, símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, vamos a orar, prepárate para la oración. No sé si me dé tiempo a leer todas las peticiones porque hay muchas, pero sí te prometo que las llevo a la casa de oración. Aunque ustedes vean que no mencione un nombre, esta mascota va derecho, está lista a la casa de oración y allí oramos por todo. Vamos a orar por la liberación de Giancarlo Luciano, Vianneri Francisco, Besaida, protección de los empleados de un negocio, la salud de Altagracia Sánchez, la salud de Altagracia del Rosario, protección de Luisa, Carlos, Patricia, Joe y Chloe, por el éxito de un trabajo, venta de un inmueble en Nueva York, protección y sanación de la familia Grenbau Almonte, por la recuperación del niño Jake Vera, María Sofía, María José, Joan Saldier, por la salud interior y proyecto de una persona, el perdón y sanación interior de la familia Muñoz Batista, el éxito de una cirugía de María Isabel Reyes, intención de Cristina y su compañero, intención de Jairo y una persona, protección en el viaje de Yomaris Come, Melanie, Paulino y Petronila Reynoso, por la salud de Lourdes Martínez, Iris Martínez, Milagro Martínez, Ninocar Martínez, Ellen Méndez, Manuel de Jesús, Ana Cruz, Juan José Valerio, Iván Antonio Mejía, Rosa Torre, Maleni Ortega, Altagracia Peralta, Loli Ulloa, Marco Espinal, Yasmín Cruz, Junior Cruz, Jady Castillo, Rafael Salcedo, Jacqueline Gil, Andrés Duarte, Lucy Salcedo, Germán Cruz, por Yardi Molina, Nancy Salcedo, la salud de Eddie Gómez, liberación de Miguelina Cruz y María Teresa Cruz, liberación de Feli Alberto Domínguez,
Alessandra Dominique, Lucía Domínguez, Amalia Hinoa, por la familia Domínguez Díaz, la salud de Juan Carlos y Altagracia Hinoa, acción de gracia por los favores recibidos de una persona, la salud mental y espiritual de Miguel Andrés Rodríguez, la salud de Luis Fernández Peña, paz de Víctor González, por un favor, por la paz y prosperidad de Dani, Daniel y Carolina, por una residencia, prosperidad de un negocio, liberación de la familia Toribio Rodríguez, por la salud de África Santiler, Bienvenido García, liberación de Marcelino Guzmán, la salud de Yajaira Morillo y tantas otras personas más que no me da tiempo, pero el Señor sí la conoce. Amado Padre Celestial, gracia infinita te doy por cada una de esas personas que he mencionado y aquella que no alcancé a hacerlo. Señor, la intención es lo que vale. Y tú sabes que nuestra intención es orar por ello. Yo te pido, Padre bueno, Padre misericordioso, que tú vayas en este momento donde quiera que ellos estén y con el poder sanador de tus santísimas llagas, entre a sanar el corazón de cada uno de esos hijos tuyos. Lávalo con tu sangre, pásale tus manos benditas, a los que estén enfermos, sánalo por el poder de tus llagas, a los que estén atados por algún mal espiritual, algún mal del maligno, yo te pido que con el poder de tu sangre los libere, rompa sus cadenas, desata los nudos, quita los cerrojos y con la espada de la gracia del Espíritu Santo ve a cortar las cadenas que ellos arrastran. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia. Y gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y vas a seguir haciendo en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. Bendícelo a todos, aun aquellos que no he mencionado. Bendice también a Nani Bencosme y su familia. Y también te pido, Señor, por el retiro en Estados Unidos, para que cada persona que asista a este retiro, que estaremos allá a partir del día 13 de este mes hasta el 27, que tú, Señor, lo colme de todas las gracias que ellos necesitan. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que el Señor, mis queridos hermanos, los bendiga, los guarde, los libre de todo peligro y de todo mal. Que el Señor se fije en ti y te conceda su favor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz resto de la noche. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre:
Ahí tienes a tu hijo.